Ya. Vamos a esperar un momento a que continúen ingresando los compañeros de la sala. Ya se comenzó la transmisión a través de Facebook, por si acaso. En un minuto más comenzamos, estimado. Quería hablar un poco porque cambié mi Wi-Fi, me cambié a otro. ¿Se escucha bien? ¿Se pega? ¿Todo bien? Sí, se escucha bien.
Ya. Buenas tardes a todos los presentes. Primero que nada, agradecerle por participar en este segundo webinar que se está realizando el segundo semestre de Ingeco Universe. El tema que se va a presentar es sobre la preparación para el teletrabajo y el perfil que busca la empresa. Más que nada, los expositores hablarán sobre los desafíos del teletrabajo en el contexto que estamos viviendo hoy, que es el COVID-19. Para dar inicio a esta actividad, les quiero pedir por favor que si pueden mantener los micrófonos apagados y las consultas se responderán al terminar la actividad por medio de chat o activando el micrófono. Les voy a pasar a presentar los primeros expositores. Uno de ellos es el analista Edgar Espinosa, de la Oficina de Egresados, quien es principalmente responsable del levantamiento de información de empleabilidad de los titulados, junto con el análisis y exposición del mismo. El siguiente es Maximiliano Jiménez, psicólogo laboral, tiene un magíster en liderazgo, dirección y comunicación estratégica de la Universidad de La Serena, es certificado como coach en programación neurolingüística por la SSPNL y psicólogo de fortalecimiento de la competencia de la Oficina de Seguimiento de Egresados. ¿Los escuchamos? Muy buenas tardes. Bueno, ya tantas presentaciones hechas. Muy feliz de poder estar con ustedes en esta invitación para poder aportarles desde las perspectivas del teletrabajo. Junto a Edgar, efectivamente, trabajamos ambos en la oficina de seguimiento de egresados y para nosotros representar la oficina acá y enseñarles las cosas que hacemos también es súper importante. Y vamos a estar atentos a todas sus preguntas. Voy a iniciar yo presentándoles un poco lo que es el tema del teletrabajo y para ello vamos a hacer una breve dinámica. Voy a pedirles a todos, voy a compartir pantalla, voy a pedirles que por favor vayan a la página de menti.com, no sé si lo han escuchado en algún otro momento, para poder participar y ver cuáles son sus percepciones, porque la idea de esto es que sea bien interactivo, que no sea una parte de yo contarles lo que sé al respecto, lo que opino respecto del teletrabajo o el trabajo a distancia, el trabajo remoto, como quieran llamarle, sino que todos podamos ver cuáles son las primeras percepciones antes de que iniciemos toda esta jornada. Vayan a la página de www.menti.com y usan el código que aparece allí en pantalla, 697273773. Les repito, 697273773. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Ustedes van a estar viendo esta lámina, los que están participando. La idea es que nombren 3 conceptos que ustedes asocien al teletrabajo. Más que nada para poder continuar y poder hablar al respecto. Van a ir apareciendo las personas que van a estar respondiendo. Yo sé que hay más de 30 personas en sala, así que por lo menos que 15 personas puedan responder esta... Hay 36 personas en sala, claro, por lo menos 15 personas que interactúen acá van a hacer que esto funcione y que sea interactivo para ustedes también. Empiezan a aparecer las primeras palabras. Excelente. Por ejemplo, casa, internet, flexibilidad, dificultades domésticas, autonomía, cansancio. A medida que ustedes escriban estas palabras, van a destacarse las que más se repitan. Y hasta el momento todo lo que aparece allí es bastante cierto. Autonomía, innovación, distancia, internet. Como anécdota, ¿ustedes sabían que el internet se creó para que los científicos pudiesen avanzar más rápido en las investigaciones? Decían, ¿cómo no puede ser posible que tuviéramos que viajar de un lado a otro, ir de bibliotecas en bibliotecas, que tuviéramos que recorrer el mundo para entregar una pieza de información? Estupendo. ¿Cuántas respuestas van? Van 9 respuestas y vemos 37 personas en la sala. 11 respuestas. Cansancio, mira, se destaca alto. Pijama. Bueno, aparentemente alguien está con pijama. Más estrés, TICs. Asumo que como tecnologías informáticas y computacionales. Comodidad, autonomía, Wi-Fi o Wi-Fi. Ya, excelente. Tenemos bastantes personas que han participado en esto. Y vamos a ver las que más se destacan, que allí son flexibilidad, internet, autonomía, distancia. ¿De qué me sirve esto? Porque efectivamente todo lo que ustedes están mencionando, de una u otra manera se han identificado con ello, les ha tocado.
Por eso es lo que el primer concepto que se les viene a la cabeza, a la mente, ¿cierto? Para poder verbalizarlo. Pero vamos a ver ahora, a partir de estos conceptos que yo voy a utilizar para lo que viene después de estas interacciones, quiero que identifiquen cuáles han sido sus principales barreras. Porque pensemos que esto implica mucha adaptación, como lo mencionaron anteriormente. Implica poder sumarse a otro carro que tener que empujar. Antes uno tenía que moverse, ir físicamente a un lugar a estudiar o a trabajar, como en el caso de los funcionarios, de ustedes estudiantes, moverse diariamente a la universidad, a sus respectivas aulas, a sus respectivos campus, pero ahora nos pusieron otras cosas. Y acá yo he destacado las que más se destacan en el World Economic Forum, como uno de los estudios, otros estudios desarrollados por incluso autores de liderazgo, coaches que trabajan en empresas, que hacen sus posts en LinkedIn, en Twitter, quien de repente interactúan al respecto, y también una nota que salió en CNN y en la BBC sobre las principales barreras que se han identificado. Pero vamos a ver si esos estudios dicen relación con lo que ustedes están diciendo. A priori, eso no es nada científico tampoco, es más que nada una percepción de ustedes. El acceso a la tecnología no ha sido tan complejo, pero sí efectivamente se ve que les ha costado tener un espacio de trabajo adecuado y adaptarse a la nueva rutina. Van 15 respuestas. La anterior fueron como 22 respuestas, si no me equivoco, 24. Lleguemos a las 20 para poder dar pie a lo siguiente. Mira cómo se pelean los últimos puntos acá. Tenemos un espacio adecuado y adaptarse a la nueva rutina. Todo esto que tiene que ver con el teletrabajo, desde ya les comento, a modo de introducción, tiene que ver mucho con ser capaz de adaptarse y flexibilizar mis conocimientos con distintas plataformas, distintos aparatos, distintas metodologías. Así que lo que ustedes están viviendo es algo súper cierto. ¿Por qué? Porque en nuestro caso no fue gradual. No partió con iniciativas del Congreso de que partamos media jornada, o que los privados empezaran a decir, ¿sabes qué? Ya vamos a flexibilizar nuestra jornada y vamos a ver ciertas oportunidades para poder economizar costos de traslado, ¿cierto? No, esto fue de golpe y porrazo, como se dice, porque nos llegó el virus, ¿sí? Y ya no había forma de poder controlarlo, así que todos para la casa. Ok, me quedo yo con estas imágenes entonces de la mayor dificultad, tener un espacio de trabajo adecuado y adaptación a la nueva rutina. Súper. Lo que voy a hacer ahora va a ser pasarme a este concepto. Espero que, no sé si por ahí Edgar, compañero mío, me escribes por el WhatsApp si se ve, porque en este rato tengo todo nublado con esta presentación, así que... Se ve buca. Súper, excelente. Estoy tratando de ser fiel a los tiempos. Por aquí le estaba contando lo anterior, primero para que nos diéramos cuenta de cómo llegamos a este taller, a este seminario, ¿cierto? De qué es lo que vamos a hablar. Hacer una especie de contexto en base a cuál es mi realidad, para yo presentarles la realidad en la que viven, finalmente, que es una realidad VUCA, que es un concepto que yo escuché por allá en el 2015, cuando trabajaba en una minera, y los coaches que iban a visitar este lugar, en todas las reuniones que tenían con la supervisión y con los gerentes, ¿cierto? Decían, oye, pues estamos en un mundo VUCA. Y uno puede quedar, bueno, ¿qué es VUCA? Vamos a descubrirlo en estos breves minutos. Para que sepan, VUCA es el mundo en el que ustedes viven. Es una sigla que viene del inglés de Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. ¿Ya? Una descripción bien resumida de cómo se ve el mundo a nivel empresarial, a nivel de toma de decisiones. Y la sigla de por sí nos dice todo en realidad, pero vamos analizando un poquito. Primero, la volatilidad. Estamos en una naturaleza dinámica del cambio. Hay fuerzas que catalizan cambios constantemente y es sumamente impredecible al mismo tiempo. Tenemos la fuerza de la naturaleza, la fuerza de la sociedad, ¿cierto? Pensemos en el estallido social como una fuerza que va generando cambios. El virus mismo es una fuerza dinámica que está cambiando, que de repente se activa en Europa y en Sudamérica está tranquilo, después al revés. Acá se empieza a relajar y vuelve a estar activo en otro lado. Son fuerzas que se van moviendo y van implicando tener distintas tomas de decisiones. Por otra parte, tenemos la incertidumbre, que es esta falta de capacidad o la certeza de poder predecir las cosas.
No sé si han escuchado el concepto de Big Data, que es una forma de poder recibir tanta información, condensarla y poder procesarla. ¿Para qué? Para poder predecir. La economía, mientras más pueda predecir cómo van a ser las cosas, más certeza se le va a dar y por ende más seguros son los negocios. Pero eso se está perdiendo. Pensemos, hace 2 años atrás, ¿alguien podría haber predicho que iba a existir este coronavirus? Y que nos iba a afectar a nivel mundial, pensando en todos los avances tecnológicos, en cómo avanza la ciencia, en que los virus estaban relativamente controlados, que se habían erradicado un montón de plagas. Nos sorprendió igual, ¿sí? Por otra parte, tenemos la complejidad. No es una fuerza la que nos está moviendo, son muchas, muchas, demasiadas. Y eso está haciendo que sea imposible controlarlas. Pensemos con un arquero que está en la portería, ¿cierto? Y de repente no le lanzan una pelota, le lanzan 20. Imposible dejarlas todas, imposible. Y esto mismo, esta complejidad, hace que se pierda la lógica de la causa y el efecto. Que una acción va a generar tal reacción. Ahora, una acción genera múltiples reacciones. Y esas múltiples reacciones pueden volver a impactar en la que generó la ola, ¿cierto? Lo que va generando confusión en los mercados. Y el último punto es la ambigüedad. El mundo es ambiguo. Las personas distorsionan la realidad. Cada persona interpreta lo que le dicen, lo que lee de una manera distinta. Incluso desde el punto de vista de la personalidad, ¿cierto? ¿Con qué lente se despertó? ¿El lente de la buena onda o el lente del ser más pesado, el más exigente? Por lo tanto, esta ambigüedad da un potencial tremendo para generar malos entendidos y se repite lo que es la confusión. ¿Por qué les cuento esto del concepto VUCA en el tema del teletrabajo o para poder introducirlo? Porque precisamente el teletrabajo está inserto en un mundo VUCA. El teletrabajo implica manejar tecnología, implica poder adaptarnos, como ustedes bien mostraron en su... Me pasan las imágenes acá. Pasan a tener que yo afrontar nuevos desafíos, a yo ser consciente de decir, ok, el mundo es tan dinámico, es tan cambiante, es tan ambiguo, que si yo no me preparo y no estoy atento a todos estos cambios, la ola me va a llevar para donde sea la ola, pero yo no voy a poder ser capaz de surfearla, sino que me va a llevar como si fuese un escombro, ¿ya? Entonces, por lo mismo, tengo que ser capaz de yo identificar varias cosas, como lo que están aquí. Primero, ver qué acceso a la tecnología tengo. ¿Qué puedo hacer con mis recursos para que este teletrabajo sea llevadero? Ser capaz de manejar múltiples plataformas. Por ejemplo, ahora estamos en Zoom, pero ustedes sabían que pueden utilizar Google Meet, Skype, FaceTime, Discord, montones y por montones, y cada una tiene sus ventajas por sobre otras. Y al igual que con los correos, con las aplicaciones de diseño, ¿cierto? Entonces, esto nos está diciendo, tú lo que estudiaste es una base teórica, pero tienes tantas otras cosas que aprender por tu cuenta, como la tecnología, los software, que tienes que moverte. Por otra parte, tenemos que también ser capaces de adaptarnos a esta nueva rutina. La adaptación acá en el teletrabajo es constante. Pensemos lo siguiente, todos los años sacan un iPhone nuevo o un teléfono nuevo de la marca que sea, un computador nuevo. Incluso ahora está de moda que los sistemas operativos de los teléfonos, de las tablets, de los computadores, se actualicen año a año. Entonces, si yo no me actualizo tan rápido como lo hace un computador, difícil va a ser poder estar al corriente y finalmente voy a quedar obsoleto. Y, muy importante para temas de teletrabajo, como para contextualizar todo esto, tiene que ver con encontrar espacios de trabajo adecuados. Para mi bienestar, mi capacidad de poder rendir mejor, ser eficaz y eficiente con lo que estoy haciendo, que es difícil. Es difícil cuando no se tiene la cultura. Partí esto hablando de que este cambio fue sumamente rápido, muy abrupto. Tuvimos que aprender a teletrabajar, aprender a usar Zoom, aprender a coordinarnos con la familia, a coordinarnos con todas las cosas que nos están rodeando. Pero quiero desde ya decirles que se saquen la idea de que lo que estamos haciendo ahora es el teletrabajo convencional. El teletrabajo convencional implicaría que tú pudieses hoy en día pescar tu computador, irte a un café, a la playa, trabajar desde allí un par de horas. Si quieres te mueves de lugar y vuelves a trabajar. Implica movilidad, tal como lo mencionaron en la lámina anterior. Flexibilidad, ¿cierto?
Entonces, hoy estamos teletrabajando desde la casa en un contexto de pandemia y post-estallido social, que es súper especial. Es como que entramos a esta modalidad con la dificultad más alta posible, ¿ya? Entonces, pues las personas que dijeron que es más cansancio, que es más estrés, que, que es más complicado todo esto, es porque efectivamente estamos en un contexto de teletrabajo, en un ambiente que es estresante. Pero una vez que todo esto ya se vaya solucionando, se van a dar cuenta de que el teletrabajo es una herramienta súper poderosa, súper, súper poderosa. La minería, la alta industria que tiene mucho dinero, lo utilizaba hace mucho tiempo. O sea, a mí me causaba un poco de gracia cuando entré a la universidad el año 2018 ver que las personas caminaban de facultad en facultad para tener reuniones. Siendo que yo ya en el año 2016 tenía reuniones con gente de Canadá, Estados Unidos, Australia, Santiago, Perú, todos en una sala con una pantalla por Skype. Y eso eran todos los lunes. Entonces, imagínense, es porque nosotros entramos de esto de golpe. ¿Sí? Entonces, eso es un poco para poder hacer la introducción hacia lo que van a hablar las demás expositoras. Eh, no sé si los moderadores de esta sesión me permiten darle el paso a Edgar de inmediato o vamos a esperar que terminen las ponencias para pasar con Edgar. Sí, que parta Edgar al tiro nomás. Ya, estupendo. Voy a estar atento a las preguntas, cualquier cosa, igual se puede interactuar por el chat de mi parte. Les agradezco este espacio, traté de hacerlo lo más entretenido posible y que fuese un contexto para toda esta actividad. Muchas gracias. Ya. Muy buenas tardes. Me sumo a la bienvenida a todos los presentes. Muy feliz de estar acá y poder compartir un poco de mi conocimiento y de todas las herramientas que tenemos y estudios que hemos realizado en la oficina de egresados. Bueno, para comenzar voy a darles unos dashboards que nosotros tenemos compartido a nivel institucional. Me dan un segundo para compartir. Bueno, partiré también explicándole un poco de nuestra labor. Cada año nosotros hacemos... Ya. Cada año nosotros hacemos un levantamiento de información actualizando datos de titulados que ya cursaron ya tuvieron un cuarto año de inserción laboral posterior a su titulación y con los que ya cumplieron un año. Entonces vamos sumando nosotros un año, dos cortes a los registros históricos que ya tenemos y fabricamos índices de empleabilidad del primer año y el cuarto año y actual. ¿Ya? Entonces, en este estudio, que fue el levantamiento el año pasado y que se presenta este año, todos los índices al primer año son de las cohortes 2014, 15 y 17. Como aquí sale. 15, 16, 17. Disculpe. Entonces, los titulados que están encuestados ya para su cuarto año son titulados del 2014, 13 y 12. Bueno, acá les presento, estos son resultados ya institucionales. Vamos a pantalla completa, mucho mejor. Entonces, claro, aquí tenemos la empleabilidad de los 6 meses. Acá el 78%, 77,56% de la universidad, ¿cierto?, se encontraba empleado y trabajando en su rubro. Hay un cierto porcentaje que puede estar trabajando por ABC motivo en un rubro diferente al cual estudió. Pero aquí esto es la empleabilidad pertinente. Acá está el primer año, ¿cierto? 82%. Este es el ingreso mensual bruto, o sea, antes de pagar las cotizaciones, la previsión social, la de salud, etcétera. Este es el tiempo promedio de inserción al mundo laboral, también en el rubro de su ocupación, o sea, de su estudio, perfil de egreso. Ya 3,6 meses, o sea, en 3 y 4 meses ya están insertados laboralmente todos nuestros titulados, excepto los que no aplican porque, no sé, tienen asuntos naturales como de la familia o etcétera, motivos personales que a veces no entran a trabajar de inmediato. También está quien empieza de inmediato a hacer un postítulo, etcétera. Si nos vamos directamente a lo que viene siendo la facultad, la FACSE,
Bueno, acá tenemos los resultados, ¿cierto? A los 6 meses tenemos que el 84% ya está empleado. El 87 o 86,57 al año también está empleado. Estos son los mismos titulados, o sea, realmente un aumento de unos puntos en el estudio. Y les recuerdo que es pertinente. O sea, pueden haber personas que por ese motivo se dedicaron, no sé, por ejemplo, a dar clase, alguien a dar clase o empezó su emprendimiento que no necesariamente tiene que ver con auditoría, por ejemplo. ¿Ya? Acá tenemos su ingreso bruto mensual. El de la facultad viene siendo 650. El promedio, si se fijan, de inserción laboral es menor, es menor, lo que es bueno, al institucional. Acá tenemos al primer año, cómo están sus cargos, si son gerentes, si son directivos, o qué porcentaje, por ejemplo, se insertó a los 6 meses o a los 2 meses, o incluso antes de salir ya estaba trabajando en su labor. Antes de titularse oficialmente, un 11%, casi 12% ya estaba trabajando, y en el primer mes casi el 40% ya obtuvo su empleo perteneciente a su perfil. Y acá están los porcentajes de ingresos brutos al primer año. ¿Ya? Aquí podemos observar que 7% ya gana sobre 1 millón, pero tendría que sumarle ese otro 2% si por alguna razón quedó ahí abajo. Puedo pasar directamente a mostrarle, por ejemplo, lo que viene siendo auditoría. Después seguiremos con comercial y periodismo. Puede que hay personas de historia que se hayan sumado a nuestra charla. Me lo pueden escribir, por favor, por el chat. Veo que hay un par de cosas en el chat. Entonces, eso, muchas gracias. Una Allá, formulario, Max está hablando. una formulario, don Edgar, no hay ningún inscrito de historia. Pedagogía. Claro, de pedagogía en historia y geografía. Ya, muy bien. Ya, entonces voy a concentrarme en auditoría, ingeniería comercial y periodismo. Para quienes sean estudiantes o titulados de lo que viene siendo ingeniería de administración de empresas, sucede como como ya les conversaba, para construir estos índices, para tener suficiente base de tener ¿cómo se llama? Una muestra representativa. Nosotros utilizamos 3 cortes para cada índice. Entonces, administración de empresas recién va a tener como el tercer corte este año, y se podría hacer a lo mejor ingresado los índices al primer año del próximo año. Entonces, nosotros tenemos algunos datos que a lo mejor podemos facilitarles si hacen coaching individual, pero no hay datos de ellos que estén formalizados. Como la universidad ya tiene los datos, no, todavía no tenemos eso formalizado para mostrar. Pero están los estudios y hemos ido levantando como para tener ya después el próximo año los tres cortes completos. Ahora siempre han dicho que comercial se acerca un poco. Bueno, acá tenemos que encargo el 8% encargado de área, supervisor 3%, profesional el 80% y otros 8%. Ya tenemos que incluso tienen una inserción laboral más temprana, con un promedio en el 2,46, donde 2 meses y medio prácticamente están todos trabajando. La empleabilidad a los 6 meses prácticamente el 90%, y el año del 95%. Acá las más comunes siempre son motivos personales, eh, encuentran trabajando en otro rubro, o tal vez a veces están estudiando otra carrera, están estudiando otro posgrado, otro pregrado, y sí, a veces, claro, no han encontrado, hay un porcentaje, generalmente como un tercio de lo que no está acá, es porque a veces no han encontrado, ya sea por falta de oportunidad en la profesión, que es lo que nos contestan ellos, eso es como subjetivo, y también por la falta de experiencia. Son como los más indicados cuando no es como por elección propia. ¿Ya? Acá tenemos los tramos de ingreso, ¿cierto? 10% al año, el 45-46% está entre 400 y 600 mil. Ya es lo que más se ve. Pero también hay importantes sobre los 600 mil. Aquí tenemos 24%, más 10, 35%, y aquí sumamos un poquito más, 37, 40%, se ganan sobre 600 mil. Cambiando a ingeniería comercial, vemos que el 82-83% a los 6 meses tiene empleabilidad, 86% al primer año ya tiene empleabilidad,
las razones siempre son más o menos las mismas, las que se repiten, y ya les comentaba, el ingreso es un poco más alto, pero a su vez también la inserción laboral es un poco más lenta. Tiene de 3 a 4 meses en promedio, 3,6, y aquí 767. Acá tenemos que el 45, 48, 50% prácticamente está como profesional, 10% como supervisor, 13, casi 14 como encargado de área, y casi 3%, 3% gerentes, directivos, dueños. Existen se dio el caso. También habían aprendices y otros, admitiendo gente. Ya, aquí tenemos su ingreso, que ahí voy a tener que revisar eso que se quedó abajo. Bueno, el 2%, casi 3% que gana entre 1.400.000 y 1.600.000. Tenemos importante que 1.000.000 a 1.200.000, casi 14%. Lo que más se repite sigue siendo entre 400 y 600, donde es un porcentaje menor a la carrera anterior, pero sigue siendo cerca del 40%. Y 600 a 800, 30%. 30%, 46%, 96, 56, 59%, más del 60% gana sobre 600.000 pesos. Bueno, y acá tal vez no es tan interesante para ustedes, pero igual, claro, y lo van a observar en la siguiente lámina, cómo están distribuidos, dónde están viviendo estas personas al año. 80% se mantuvo en la región, 10% fue la metropolitana, y aquí están otros 5%. No veo que haya más abajo. Y ese como estamos viendo solo de una facultad, no atañe, porque si pusiera todas las facultades diría la proporción de facultad que hay en cada región. Dejando periodismo. ¿Ya? Aquí tenemos 78% a los 6 meses y 71% al año. Ya, bueno, hay una pequeña caída, pero no estoy seguro bien qué pasó ahí. Acá hay 600.000 personas, o sea, 600.000 pesos de ingreso bruto mensual. La inserción laboral promedio observada para estas cohortes viene siendo de 3,8. El 90% se dedicaba como profesional y el 5% como encargado de área. ¿Ya? Tenemos la inserción laboral, de los que estaban, 20% estaba trabajando prácticamente antes de titularse. Al momento de titularse ya estaba trabajando, y 33% más al primer mes tuvo su primer trabajo relacionado a su perfil. De ahí va bajando el porcentaje para los que se demoraron menos. Ya aquí tenemos de 400 a 600.000, 85%, 600 a 825, 800 a 1.500.000, aquí ya tengo 30%, sobre 1.000.000 a 1.200.000, 10% más, 40%. El 40% está ganando con sobre 600.000. Me pregunto si puedo ver acá el dato. No voy a verlo yo como si... No me dejó. Ya, está protegido el dato, así que no me dejó revisarlo, ingresar ahí. Vuelvo, vamos a mostrarlo la situación al cuarto año. La situación al cuarto año, básicamente son otras personas las que están encuestadas, porque son personas que salieron hace 4, bueno, cuando estaba encuestada, nosotros contamos el 2019. ¿Ya? Entonces, la idea era que en el 2018, claro, ya todos los del 14, que se titularon en 2014, en 2018 ya tenían 4 años de titulación, y les preguntamos cómo les fue en ese año. Los 2013, cómo les fue en el 2017. Los 2012, cómo les fue en el 2016. Cuando ya cumplieron su cuarto año, y sabemos y sacamos los promedios de cómo les fueron a todos ellos para ver los promedios. Bueno, esto es de universidad, a nivel de universidad, el 89% del cuarto año está trabajando. ¿Cierto? Aquí tenemos profesional 70%, supervisor 11%, encargado de área 6%, y tenemos dueño casi el 2%, y directivo y gerente medio porcentaje cada uno.
Tenemos los resultados generales. Voy a, disculpen, pantalla completa nuevamente. Vamos ahí a FactSec. Ya. Acá tenemos que es mayor al promedio de la universidad en la empleabilidad al cuarto año. Como les decía, el 89% era la institucional, pero la FactSec como conjunto tiene prácticamente 93%. Acá tenemos 70% se dedica como profesional, supervisor o jefatura el 8%, encargado de área 8%, y un poco más de medio punto porcentual, digamos, más de 1% está entre gerente y dueño. Ya. Acá tenemos los ingresos brutos. Y si se fijan, ya aumentó mucho más la parte sobre el millón. Acá tenemos 24,55%, no, acá, 10%, 400 a 600.000. Y solo esto debe ser un caso muy particular que a veces están de aprendiz o de ayudante o no sé qué es lo que se estará dedicando, pero estos son los menos. Entonces tengo 10, 12, prácticamente 11, prácticamente 12% está 600.000 o menos. Y todo lo demás, poco menos del 90% está por sobre de los 600.000. Hay un 6% que gana más de 2 millones. Ya, 10% ganan esto. Vamos a ir de inmediato a los casos individuales. Auditoría. Auditoría tiene 90% de empleabilidad, lo cual es muy bueno. Tenemos 65% profesional, 6% encargado de área, supervisor 13%. Acá tenemos su distribución de ingresos. El 30% entre 600 y 800, entre 800 y 1.012.000, hasta de 1 millón a 1.212.000, 2,5, 2,5, prácticamente 5, de 1 millón a 1.400.000. Resaltable que 10%, casi 10%, 9% tiene entre 1.400.000 y 1.600.000. Aún se mantiene gente en 1.600.000 y 1.800.000, entre 1.800.000 y 2 millones, y sobre 2 millones respondió 7,8%, o sea, 9%, 8%, disculpen, está sobre esto. 2 millones, tomen nota que algo muy grande, o sea, no está especificado, puede haber gente que algún porcentaje puede tener 3 millones, otros 2 millones y medio, etcétera. Ya, acá tenemos eso. Vamos a pasar al siguiente. Si se fijan, el 1% está en la región de Antofagasta, 5% en la región de Coquimbo y 22% en la metropolitana. Es un dato que a veces sirve un poco, si se ven, no muchos se quedaron, puede ser de interés. Bastantes en la metropolitana. Puede que haya más trabajo allá. Bueno, tenemos, igual es obvio por la densidad poblacional que tiene. Bueno, ingeniería comercial, tenemos, poderoso, 98% al cuarto año estaba trabajando. 70% profesional, 3,4 supervisores jefatura, gerente y dueño. Ya, aquí podemos ver, me están hablando, ya, claro. Tenemos internet inestable. Nuevamente tenemos un poco esto, ¿cierto? De poca gente abajo en el... a ver esto. Tenemos poca gente abajo, gente que prefiere no responder, puede que sea que tiene mucho sueldo o de repente por X motivo hay gente que incluso cambia totalmente su vida y empieza a hacer artesanía o un proyecto muy chico en su casa y tiene muy poco sueldo, etcétera. Pueden ser muchas las posibilidades, pero muchas veces ganan más dinero y no quieren contestarlo en una encuesta. Ya tenemos 400 a 600, solamente 7%, y en cambio acá, entonces por eso acá ya queda
nuevamente casi 90% sobre 600.000 pesos. 17, 22%, 15% entre 1.400.000 y 1.600.000. Tenemos 3,45 con más de 2 millones. Como les decía, pueden ser 3 millones, 4 millones, 5 millones, como no hay límite. Pero nosotros, para sacar los promedios, como comentaba mi compañero, esto lo ponemos como 2 millones y medio. Y es como un corte porque son costos extremos, ¿no? Y promediamos. Y el promedio al cuarto año de ingeniería comercial es 1.160.000. Lo dije en auditoría. Me imagino que alguien lo vio si no lo dije. Sí. 1.060.000. ¿Ya? El cuarto año de residencia está un poco más repartido. Tenemos en la región de Antofagasta 3,3, todavía en Atacama más de 13%, 60% en la región de nosotros, 2%, casi 12% en la metropolitana, y la de O'Higgins nuevamente cercano al 2%. Esta oportunidad no encontré nadie en el sur. Ya. Bueno, un periodismo para ir terminando. Tengo 92%, bastante alto su empleabilidad, 60% profesional, encargado de área un 25%, que igual es medio alto. Tenemos acá la distribución: Antofagasta, Atacama 11%, 44% la región de Coquimbo y 30% la metropolitana. Nuevamente no encontramos gente en el sur. Y acá prefiero no responder, un número igual más o menos importante. Un poquito más de gente, está solamente, casi 15% solamente bajo los 600.000, lo que deja como 75 o algo así sobre 600.000, considerando que esto en realidad no sabemos lo que puede ser. La mayoría está entre 800 y 1 millón, con el 30%, pero el promedio viene siendo 1 millón de pesos al cuarto año, 1.010.000 bruto. Y tenemos igual un porcentaje importante que gana sobre 2 millones de pesos. ¿Ya? Bueno, con eso vamos a ir cerrando en honor al tiempo. Realmente hay mucho que se puede hacer, hay muchos datos, hay datos históricos también que podemos presentar, o a lo mejor si alguien tiene la duda podemos verlo al final de la presentación. Ya. Bueno, la tercera expositora es Karin Ortlov, ingeniera comercial, magíster en dirección estratégica, liderazgo y comunicación organizacional de la Universidad de La Serena, doctorada en ciencia económica, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. De inmediato, profe, disculpe. Ahora sí, disculpe. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que quiero agradecer primero que todo, como coordinadora de la carrera, a la exposición de Maximiliano Jiménez y don Edgar Espinosa, porque la verdad es que es un tremendo aporte a lo que nosotros, superó lo que nosotros en realidad hoy día yo creo que habíamos esperado. Así que les agradezco mucho de verdad. Mi aporte tiene que ver también con lo práctico y un poco con lo teórico, y voy a demorar obviamente el tiempo necesario como para darle después espacio a la profesora Gaete. Primero que todo, de acuerdo a lo que justamente están planteando don Maximiliano y don Edgar, tengo un aporte que hacer yo también. Sucede que hay un antes y un después respecto del teletrabajo. ¿Ya? Igual si alguien puede compartir pantalla conmigo porque yo ahí traje una exposición, pero tengo, más que nada tengo que igual compartir el tema de la práctica, de lo que tiene que ver con lo que está pasando. Los ingenieros comerciales no es casualidad que tengan esta tan buena empleabilidad y esta capacidad, obviamente, de insertarse tan rápidamente a las empresas,
porque a ellos se les exige ya una serie de habilidades que están ya desde la práctica. Lo vimos antes del COVID y antes del estallido social, y después, y lo he podido observar ahora, bueno, por mi trabajo, no es porque yo obviamente sea un gran genio, sino que por mi trabajo en la carrera, respecto de lo que ha pasado durante el COVID. Lo voy a mencionar antes de lo que es la definición. Ahí sí, Cristóbal, por favor, en la lámina número 2, de lo que dice la OIT respecto de lo que es teletrabajar. Pero fíjense ustedes que pasa algo muy interesante con los ingenieros comerciales. Ellos tienen, a ellos se les exige siempre en sus prácticas profesionales, tienen que tener una capacidad, bueno, tienen que cumplir con asistencia, puntualidad, iniciativa, hasta asistencia y responsabilidad. Yo podría decir que se nos exige a todos los profesionales, pero este formato que tenemos los ingenieros comerciales de tener que ser adaptable a lo que está pasando en el mundo afuera, de tener que administrar empresas, de tener que gestionar recursos humanos, etcétera, yo pienso que a lo mejor nos ha dado la posibilidad, obviamente, de adaptarnos a todo lo que pueda venir en estos nuevos tiempos, y nos favoreció a lo mejor, ¿ya? Eso sí ha sido distinto, porque igual ha costado que los alumnos comprendan algunos conceptos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del informe confidencial de práctica, los alumnos tienen que cumplir con algunas habilidades que están calificadas dentro de lo que tiene que ver, dentro de lo que obviamente califican los empleadores, por ejemplo. Y a lo mejor de Maximiliano y Edgar me pueden ayudar, y la profesora Gaete también, por supuesto. La asistencia, la puntualidad, la iniciativa, la responsabilidad, el criterio para tomar decisiones, la cooperación, la disciplina, la adaptación, el interés por superarse, la capacidad para trabajar en equipo, la capacidad para resolver problemas, ¿cierto? Y las relaciones humanas. Si nosotros nos ponemos a pensar, esas son todas habilidades que siempre han estado dentro de las empresas, ¿ya? O dentro de los, que se le exigen a un trabajador, porque tiene que ver con la parte cognitiva, tiene que ver con las habilidades interpersonales, y después tiene que ver con las habilidades conceptuales. Si, por ejemplo, si me voy a alguna autora, Kotler, por ejemplo, va a decir que eso obviamente, lo último ya me lleva o lleva a un ingeniero comercial o a algún profesional a ser gerente de una empresa. Cómo hoy día los ingenieros comerciales de la Universidad de La Serena se han adaptado de la modalidad anterior a esta, eso ha sido lo complejo, y yo creo que de ahí nació nació la idea de este webinar, y tiene que ver con que muchos de nosotros pensamos que teletrabajar no es un trabajo válido, no tiene validez respecto de lo que tiene que ver con la práctica, y menos respecto de un trabajo presencial. Y estamos absolutamente equivocados y tenemos que cambiar el chip. Y ahí solicito apoyo de ustedes, los profesionales, con los que estábamos conversando recién, y de la profesora Gaete, porque si, por ejemplo, yo no soy responsable teletrabajando, no voy a ser responsable tampoco de manera presencial, porque no necesito, no tendría por qué, como profesional, por ejemplo, tener un jefe que esté viendo que yo trabaje o no trabaje durante las 7 horas del día, o que yo tampoco tenga, o sea, cooperativo, o que tenga interés por superarme. ¿Qué es el gran riesgo del teletrabajo? Y ahora lo voy a definir. El gran riesgo del teletrabajo es la poca iniciativa, la poca proactividad, la poca automotivación o el poco autoliderazgo. Entonces, la invitación a los estudiantes es que se comprenda que, independiente de la modalidad del trabajo, nosotros tenemos que ser, como ingenieros comerciales, o también como los alumnos que están aquí de auditoría, ¿ya? Y de las otras carreras de IJADEM, por ejemplo, que tenemos que ser capaces de cumplir con nuestra meta a pesar de que ningún jefe nos esté mirando, y en el horario que obviamente nosotros a lo mejor comprendamos que es el mejor, ¿ya? Pero que seamos capaces de administrarnos a nosotros mismos. Y ese es el trabajador moderno. Y eso es lo que costó. Y tal como decía ahí Maximiliano y Edgar, eso obviamente que es complejo, porque uno comprende a veces que uno no lo está mirando, obviamente uno va a hacer más o menos. La idea es que hagamos incluso mucho más, que no involucre obviamente nuestra vida familiar y nuestra vida personal. Y ahí yo voy a hablar un poco ahora de lo que tiene que ver con las ventajas y las desventajas del teletrabajo. Comentar primero que nosotros ya habíamos hecho tesis respecto de esto hace un rato atrás. IBM,
Google, hay muchas empresas que ya estaban teletrabajando. De hecho, el teletrabajo, ustedes saben, que viene desde el año 1970, porque, pero era un trabajo a distancia, que tenía que ver con generar en las empresas algunos ahorros en costos, obviamente, de insumos, petróleo, me recuerdo yo muy bien, ¿ya? Entonces me gustaría definir lo que es el teletrabajo, si alguien me ayuda ahí con la diapositiva, en la lámina número 2, por ejemplo. Ahí, no, ahí tengo a un abogado que habla de eso ya. Por ejemplo, me gustaría solamente ir a lo que dice la OIT respecto al teletrabajo. Lo define como la forma de trabajo desde un lugar alejado de la oficina central o del centro de producción y que implica una nueva tecnología y que permite la separación y, perdón, que permite la separación y falta de comunicación. Es decir, definitivamente ya la OIT lo define como una forma de trabajar lejos de mi lugar de trabajo. O sea, yo puedo trabajar desde, no sé, desde otra oficina, puedo trabajar desde mi casa. Ojo, no confundir teletrabajo con trabajar en la casa, porque esa es una de las formas de trabajar, ¿ya? Entonces, además de eso, tiene otro concepto el teletrabajo, que usa las tecnologías de la información y la comunicación, porque obviamente de alguna forma yo tengo que estar conectado o conectada para poder responder, obviamente, a mi trabajo, porque supuestamente yo tengo unas horas que cumplir, y además de eso tengo una carga, cierto, laboral de la que tengo que responder. Entonces aquí tenemos a un autor que es Selma, y dice que se define el teletrabajo como el desarrollo de una actividad laboral remunerada, por supuesto, para la que se sirve de las tecnologías de la información y la comunicación, siempre que se realice ajena al lugar físico del trabajo. Y eso es teletrabajar, o sea, es trabajar fuera de mi lugar de trabajo. Ahora, mi concepto o mi idea es que nosotros como profesionales, como ingenieros comerciales, comprendamos entonces que sí es posible trabajar fuera de nuestro lugar de trabajo, sea por una vez, por ejemplo, hay empresas que trabajaban antes de esta crisis una vez a la semana, por ejemplo, los días miércoles, y lo hacían porque buscaban las ventajas y estaban descubriendo las desventajas y estaban viendo si era más o menos productivo. Bueno, hay estudios que dicen que el teletrabajo es muy productivo, ¿ya? Y respecto a eso voy a hablar enseguida. Después tenemos un abogado, ¿cierto? Eh, que es don José Luis Ugarte, ¿ya? Que habló del que el nuevo derecho al trabajo lo publicó en el año 2004, señala que en primer lugar, desde el punto de vista del lugar del teletrabajo, efectuado desde un centro especializado para el efecto, o sea, yo puedo decir, por ejemplo, que puedo trabajar, obviamente, en la misma oficina, sería, obviamente, estar trabajando, no estaría teletrabajando, pero tal vez la empresa me puede ubicar otra parte de donde yo puedo trabajar. Y ahí, para no mencionar todos los puntos, yo puedo teletrabajar desde mi casa, desde el auto, desde la oficina de mis propios proveedores y de mis propios clientes, etc. El tema entonces es que yo no estoy siempre o todos los días trabajando desde mi lugar de trabajo, pero estoy siendo igual de productivo. Ahí, bueno, él hace muchos puntos, pone el 1, 2, 3 y 4, que ahora obviamente que no lo voy a mencionar, de hecho ustedes van a tener ahí después el material. Está el teletrabajo móvil, como dice ahí, que puede ser desde cualquier punto, sin que exista ninguno fijado de antemano, ¿ya? Es decir, yo podría decir, oye, yo voy viajando en un bus, pero estoy teletrabajando. A eso se refiere, ¿ya? Eso es el teletrabajo móvil. Y por último, está lo que hoy día, y me importa mucho que no se confunda, que teletrabajar siempre tiene que ser desde la casa, porque no es así, estimado estudiante, ¿ya? No es así necesariamente, o sea, el teletrabajo solamente es que nos saca desde nuestra oficina o nuestro lugar habitual de trabajo. Ahora, hay ventajas y desventajas del teletrabajo, y eso es lo que preocupa, porque antes de que fuese esta pandemia y el estallido social, todos pensábamos que las ventajas del teletrabajo eran muy altas y superaban a las desventajas, y hoy día tenemos que tener cuidado nosotros como ingenieros comerciales o administradores de empresas
o los alumnos que están aquí de la carrera de auditoría, tenemos que tener cuidado cómo vamos a poder manejar esto, porque, claro, el teletrabajo tiene ventajas, pero también tiene desventajas. No sé si, bueno, después las preguntas ustedes las pueden hacer, pero las mayores ventajas del teletrabajo siempre han estado descritas, ya, porque obviamente se han hecho estudios al respecto. La ventaja puede ser, por ejemplo, que disminuyo el tiempo de transporte, que tengo una mejor calidad de vida, que no gasto tanto a lo mejor en vestuario, que estoy más tiempo en mi casa, que puedo decidir a qué hora sí o no respondo a los correos o el teléfono, etcétera. Son altas las ventajas o muchas las ventajas, pero hoy día, dada la contingencia, tal como decían recién los profesores Jiménez y Espinosa, obviamente nos hemos encontrado con que hay cosas que no han sido tan gratas como, por ejemplo, entender que el teletrabajo nos invade un poco respecto de nuestra privacidad. Entonces, ¿era calidad de vida o no era calidad de vida? Bueno, mi comentario, ¿ya? Respecto de lo que tiene que ver con la experiencia que yo tuve con ustedes, los ingenieros comerciales, ahora cuando nos tocó buscar prácticas en este año en marzo, ¿ya? Hubo muchos alumnos que sentían que teletrabajar en práctica o hacer la práctica vía teletrabajo les podía perjudicar a su currículum, por ejemplo, ¿ya? O podían no aprender tanto. La verdad es que la experiencia dice que generalmente somos más productivos, excepto una condición de estrés en la que estamos hoy día, que es lógica. O sea, yo pienso que hoy día no hay nadie que haya sido más productivo ni teletrabajando, ni siendo trabajador de manera presencial. Porque la contingencia, el estrés de la pandemia y del estallido social produjo, el estallido social primero y la pandemia después, produjo obviamente efectos en las personas que no tienen, a lo mejor no teníamos estadísticas al respecto, no tenemos ninguna forma como justificar que eso, obviamente, en temas de salud mental afectó a las personas. Pero si yo lo pienso, por ejemplo, en una práctica profesional, los alumnos sí han podido hacer prácticas profesionales a través del teletrabajo y sí han sido bien realizadas. Además de eso, sí han sido muy aprovechadas tanto por los estudiantes como por las empresas donde ellos prestaron, obviamente, esa práctica profesional o ese servicio. Por lo tanto, yo pienso que la invitación es a que sigamos en esta modalidad, aunque sea si volvemos a una forma normal de trabajar, que pensemos en que si en mi currículum dice, y ahí la profesora Gaeta nos ayudará, dice que yo teletrabajé durante el año 2020 o hice una práctica profesional del año 2020 mediante el teletrabajo, debiera ser un buen currículum, porque quiere decir que estamos adaptados. Ustedes saben que todo lo que es rígido se quiebra. Y ustedes saben que todo lo que es flexible sobrevive. Entonces, nosotros no estamos preparados, está bien, yo lo comprendo, pero pienso, y de acuerdo a la experiencia que he visto en todos sus compañeros que ya hicieron la práctica a través del teletrabajo, algunos aprendieron más, otros menos, yo lo sé, pero igual fue la primera corte que lo hizo. Pienso que en un currículum eso vale mucho en este momento y pienso que es un tremendo aprendizaje, a lo mejor más que el currículum, es el aprendizaje que cada uno de nosotros tiene al respecto. A mí me hubiese encantado poder teletrabajar cuando yo me egresé de la universidad, porque es un tremendo aprendizaje para cada uno de nosotros. No es fácil decir, me voy a autocontrolar, me voy a automotivar, voy a fijar mis horarios, en vez de dormir, o en vez de salir a pasear, o en vez de ver una teleserie, en vez de leer un libro, en vez de estudiar, yo solo decido trabajar, porque no es lo mismo eso que los compañeros de ustedes que estaban el año pasado de manera presencial, que salían a las 2:30 de la tarde, porque ellos tenían práctica en las tardes, y tenían que ir obviamente a cumplir un horario. No es lo mismo porque me está mirando el jefe. ¿Se dan cuenta la diferencia o no? Entonces es bien importante eso. Entonces yo, la verdad es que si yo tuviera que ver dos currículums, bueno, los dos obviamente serían muy valorados, pero yo valoraría mucho un currículum, obviamente que tiene que ver con alguien que tuvo que teletrabajar. Eso es como lo que yo quería compartir con ustedes.
respecto de mi experiencia, bueno, y respecto de las definiciones, por supuesto que esas se van pasando en la materia también, en algunas asignaturas. No sé si hay alguna consulta, la dejamos para después. Las profes, la consulta la dejamos para después. Sí. Pero agradecer igual por su participación, es un tema súper importante, y también volver a agradecer a Maximiliano y a Edgar por su exposición de recién. Bueno, ahora vamos a pasar a la última parte del webinar, que va a ser expuesto por la profesora Carolina Gaete, que es psicóloga, magíster en psicología organizacional, docente de la Universidad de La Serena, y psicóloga consultora de riesgos psicosociales en la Asociación Chilena de Seguridad. Ahí le damos el pase a ella. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Me hacen ahí una seña? Sí. Ya, Sí. perfecto. Buenas tardes a todos, ¿cierto? Muchas gracias por la invitación, ¿cierto? Esta ya tercera semana que tenemos con los chiquillos. Hoy día yo les voy a presentar, a ver, voy a sacar a mi perrita, esto es parte del teletrabajo, que ya se ha hecho famosa ya a esta altura. Voy a presentar entonces el PowerPoint, ahí está. Bien. Ahora me interesaría, ¿cierto?, que en estos 15 minutos podamos conversar sobre un poco, obviamente, el teletrabajo, pero cómo nos hemos tenido que ir adaptando un poco a él, ¿cierto? Cómo de alguna manera podemos tomar algunas recomendaciones y cómo cuidar nuestra salud mental, ¿cierto? Por ahí lo dijo la profesora, ¿cierto, Karin? Efectivamente, el teletrabajo existía hace varios años y la mayoría de los chilenos los conocimos en un contexto bastante ingrato, ¿cierto? Cuando en realidad estábamos preocupados por no contagiarnos, cuando además veníamos súper agotados producto de la revuelta y el estallido social, dentro de algunas variables contextuales. Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Cuando por ahí la profesora Karin comenta algunos de los beneficios del teletrabajo, y por ejemplo yo cuando le hago charlas a los profesores o a los trabajadores de la salud, incluso algunas agrícolas que han implementado el teletrabajo, y le decimos, no, es que en general el teletrabajo está demostrado que el trabajador es más productivo, y me dicen, pero ¿cómo? Si en realidad yo tengo a mis hijos al lado, o por ejemplo en mi caso a mi mascota, ayer tenía que hacer una charla y mi vecino se puso a taladrar, dentro de algunas variables que son parte, ¿cierto?, de la realidad doméstica y familiar de todas las personas, ¿cierto?, que estamos intentando implementar el teletrabajo. Efectivamente, a nivel, ¿cierto?, de investigaciones, ¿cierto?, el teletrabajo trae beneficios, como que somos más productivos, como que podemos equilibrar mucho más nuestra vida doméstica con nuestra vida, ¿cierto?, laboral, como mencionó, ¿cierto?, la profesora Karin también, se reducen algunos gastos, ¿cierto?, generales para el empleador, y ocupamos más tiempo en otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo a veces tenía que ir a Ovalle, ya perdía 1 hora de ida y 1 hora de vuelta dentro de mi jornada laboral, y esas 2 horas ya hoy día las puedo hacer productivas y en realidad me junto con algún cliente a través de una videoconferencia, ¿cierto? Por ejemplo, en la mañana participando con una mesa ahí en Copiapó, me tocó todo el temblor que tuvimos en la mañana, y eso es parte, ¿cierto?, de la realidad, ¿ya? En ese sentido, a pesar de estos beneficios, que sí son reales, están comprobados científicamente, tenemos dificultades de estar, ¿cierto?, hoy día en el teletrabajo, que es lo que más nos angustia, ¿cierto? Sentir que estamos más solos, que nos cuesta más resolver los problemas, no ver a los compañeros, por ejemplo, a los compañeros de curso, que a veces coordinar un trabajo era mucho más fácil estando dentro de la misma sala de clases, o los compañeros también de equipo. Sentimos que a veces nos falta el apoyo al perder un poco esa presencialidad. Y como algunas personas dicen, hoy día yo odio mi comedor, hoy día odio, ¿cierto?, mi living, porque trabajo en él todo el día, y después que termino de trabajar me tengo que volver a sentar en ese mismo comedor para compartir con mi familia, ¿ya? Perdemos los límites de los espacios, perdemos los límites también del tiempo. Ya hoy día los profesores, no solamente nosotros, todos los profesores, ¿cierto?, tenemos mucha carga, y no tiene que ver solamente con el sector educación, ¿cierto? Y ahí hay un poco un análisis crítico que vamos a hacer en torno a cómo en el trabajo en Chile nos falta mucho delimitar, por ejemplo, los perfiles de cargo, delimitar las funciones, calculando en el tiempo disponible que tiene el trabajador, porque si hoy día yo le digo a ese profesor, por ejemplo, o a ese trabajador administrativo, que el teletrabajo lo hace, ¿cierto?, más eficiente, o la hace más eficiente, cuando en el día tiene 8 horas y 100 pendientes, obviamente al avanzar el tiempo va a sentir esa sobrecarga y ese estrés,
Bien, por lo tanto hay una crítica también en cómo estructuramos el teletrabajo, en cómo definimos cuáles son las funciones, en cómo estimamos el tiempo que demora la persona para cada función y obviamente asumiendo que también hay preocupaciones domésticas y familiares que un poco ha sido una incorporación dentro del mundo de trabajo, yo creo que estos últimos años, ¿cierto? Al principio a uno le decían, no, es que tú estás en tu lugar de trabajo, los problemas de la casa los dejas fuera, ¿ya? Hoy día entendemos que eso es imposible y no solo porque estamos en un espacio doméstico, ¿cierto? Si yo tengo un trabajador y si el día de mañana, ¿cierto? Ustedes son jefes de alguna unidad de recursos humanos y tienen a un conductor que tiene a su esposa, ¿cierto? Con cáncer, obviamente ese conductor es un riesgo, ¿bien? No puede dejar de trabajar porque necesita, ¿cierto? Ese ingreso, pero tiene su cabeza en su problema, ¿cierto? En su dificultad a nivel familiar, a nivel personal, a nivel económico, a nivel doméstico, y es un problema, ¿ya? Ahora, a veces el empleador me dice, no, efectivamente este trabajador para mí es un problema, pero en realidad nosotros también tenemos responsabilidades éticas, ¿cierto? Como personas, ¿sí? Si bien ese empleador, por ejemplo, no tiene una responsabilidad en ese caso de este ejemplo del trabajador, sí hay, ¿cierto? Un compromiso ético con un trabajador que es parte también de mi empresa, ¿sí? ¿Tiene beneficios? Sí. Aumentamos el sentido de pertenencia, por ejemplo, de ese trabajador si lo ayudamos en el momento que también nos necesita y así otras decisiones que probablemente tenemos que tomar. Por ejemplo, hoy día en crisis sanitaria, esa jefatura que tuvo que tomar la decisión de que los trabajadores se fueran también a trabajar a su casa, o esa jefatura que se preocupa de reunir, ¿cierto?, o comprar todos los elementos de protección personal para evitar también un contagio dentro de nuestra empresa. Y aquí entramos en un tema, ¿cierto? Por ahí lo conversábamos con el SEC en algún momento y también con la profesora Karim. Las decisiones que tomamos dentro de las modalidades de trabajo nunca deben contraponerse, ¿cierto?, con la salud del trabajador, ¿ya? Y entendemos que se contraponen muchas veces. No tenemos que hacer que se contrapongan, tenemos que hacer que se complementen. Tenemos que dejar de pensar que el trabajo enferma, ¿cierto?, tanto física como psicológicamente a los colaboradores, al capital humano. Tenemos que dejar de verlo así, ¿ya? Y para eso tenemos que ir implementando ciertas mejoras y ciertas recomendaciones, no solamente en la modalidad teletrabajo, sino que también en todas las modalidades, incluye también la presencia. Bien, después de esto, ¿cierto? ¿Hay beneficios del teletrabajo? Sí. ¿Hay dificultades del teletrabajo? También. Y es algo que hemos visto, ¿cierto? Por ejemplo, en estos ejemplos que les puse en la diapositiva sobre los titulares. El 70% de los chilenos, ¿cierto?, hoy día dice que sufre estrés, que hay un efecto asociado también al agotamiento, al entusiasmo, incluso con el trabajo, producto de estar, ¿cierto?, teletrabajando. Ahora, en ese sentido hay un cambio de paradigma y por eso podemos entender, ¿cierto?, es que estas investigaciones nos digan que el teletrabajo hace que las personas sean más productivas, y es porque hoy día nosotros no estamos de alguna manera trabajando en esta comodidad de nuestra casa o el espacio, ¿cierto?, que designemos para hacer el teletrabajo, sino que estamos en nuestra casa durante una crisis sanitaria intentando trabajar, que es un matiz totalmente distinto, ¿cierto? Si, por ejemplo, en nuestra empresa, ¿cierto?, hubiéramos implementado el teletrabajo, ¿por qué? Porque somos un equipo que ha tenido buen rendimiento los últimos meses, y por ejemplo la jefatura dice, ya chiquillos, el día viernes, ¿cierto?, vamos a salir a la 1, teletrabajo, o el día jueves, teletrabajo. Efectivamente podrían ser más productivos porque el día jueves a lo mejor los que son padre o madre tienen a los hijos, ¿cierto?, en el colegio, es una conexión a internet que no debería a lo mejor tener tanta dificultad, a lo mejor el empleador se ha asegurado de que ese trabajador tenga los recursos también para trabajar, check, ¿cierto? Pero en realidad hoy día, de un día para otro, nos dijeron, estos cargos se quedan en su casa para evitar, ¿cierto?, aglomeraciones en los lugares de trabajo y evitar también contactos estrechos y contactos por esta contagio, ¿cierto?, por la crisis sanitaria. Entonces conocimos este teletrabajo en un ambiente y en un contexto emocional sumamente sensible, donde a lo mejor no teníamos todos los recursos. De hecho, yo empecé mi teletrabajo el 16 de marzo y el mes de abril recién se promulga la ley de teletrabajo, que eso también trajo algunas variaciones. Por lo tanto, como que tuvimos que llegar a ese teletrabajo bastante en pañales, ¿sí? Ahora, ¿qué recomendaciones podemos utilizar, ¿cierto?, tanto para el teletrabajo? Y ojo, también podríamos aplicarlo a las clases online, ¿eh? Primero, definir, ¿cierto? Y aquí
pongo este SMART, que es sumamente importante, porque dentro de este teletrabajo, si bien es importante, ¿cierto?, como este teletrabajador es autónomo, es responsable, es autogestionado, que es un poco las competencias que tienen que tener para el teletrabajo, también son actores importantes, ¿cierto?, la jefatura que va a tener y la cultura organizacional, ¿cierto?, de esa empresa, ¿ya? Por ejemplo, puedo tener un trabajador sumamente autorregulado, sumamente responsable, con una jefatura sumamente controladora, que los llama después del horario de trabajo, que manda WhatsApp, por ejemplo, los fines de semana preguntando por un informe que en realidad ya le entregamos el día jueves, y además también tiene que ver con la cultura, ¿cierto?, de la empresa. Finalmente, cómo se ajusta, si tiene los software, si tiene por ahí lo que mencionaba Maximiliano al principio, que son como las estructuras de soporte también para este teletrabajo. Lo comentamos, nosotros en la universidad teníamos las licencias de Zoom hace años, ¿ya? Y no las ocupábamos. De hecho, yo ni siquiera lo sabía. Ahí hago un hincapié, esa es responsabilidad mía, ¿cierto? Pero yo no estaba informada que teníamos esta licencia de Zoom y podríamos haber hecho, hubiera participado en todos estos claustros, Karim, de ingeniería comercial. Pero no era parte en este momento de la estructura que soportara el teletrabajo. Por lo tanto, ¿cierto?, dentro de estas recomendaciones vamos a ir, ¿cierto?, apuntando a estos tres actores, tanto al teletrabajador como responsable de su teletrabajo, a la jefatura como forma de control del teletrabajo también, y obviamente a la estructura y a la cultura organizacional que tenga la empresa para soportar, ¿cierto?, este teletrabajo, este trabajo remoto. Por lo tanto, primero ahí estructurar y definir siempre en conjunto el teletrabajo. De hecho, la ley de teletrabajo indica que es un acuerdo que tiene que haber entre el empleado y el empleador, ¿ya? En ese sentido, poder definir qué horarios, en qué horarios vamos a reportar. Por ejemplo, al principio habían unas empresas que ponían videoconferencia a las 8 y a las 6 de la tarde, es decir, iniciar y terminar la jornada, y en la medida también que iban avanzando dejaron de hacerlo todos los días o mañana y tarde, ¿cierto? Porque también funcionaba mejor. En ese sentido, también al estar trabajando en casa, tenemos siempre que considerar que hay un impacto psicológico por estar también en esta situación. Lo debe considerar tanto el trabajador con estrategias de autocuidados, que es cierto que lo habíamos visto un poco la semana pasada, pero también lo tiene que considerar la jefatura y también la misma empresa, ¿cierto? Por ejemplo, si es esa jefatura controladora, que le va a poner, por ejemplo, una reunión a las 2:30, esa jefatura también tiene que entender que estamos con niños en la casa y que todos a las 2:30 estamos pensando si vamos a calentar almuerzo o quién le toca cocinar hoy día, ¿cierto? Entonces, siempre considerar también ese contexto emocional y el impacto psicológico que generan también las cuarentenas, entendiendo que el teletrabajo, chiquillos, tiene, como dice ahí, ¿cierto?, un nivel psicosocial. ¿Ya? Es decir, la persona nunca es sola, ¿cierto? Y nunca es solo trabajador o solo trabajadora. En este caso es hija, es madre, tiene diferentes roles, y no solamente para el trabajador. Ojo que hay algunas investigaciones en contexto de COVID que también dice que las jefaturas sufren un impacto psicológico, una sobrecarga, ¿cierto? O cuadros de estrés importantes a ser figuras que tienen poder y que toman decisiones, y que además, ¿cierto?, esta jefatura es muy exigida por el equipo de trabajo, y el equipo de trabajo le dice al jefe, jefe, entiéndame, pero ¿y cuándo el equipo entiende al jefe también? Es decir, también esa jefatura tiene roles, tiene también necesidad de empatía en ese sentido. Siempre entender este trabajo como psicosocial, como una persona dentro de un ambiente, que en este caso es un ambiente laboral, pero a la vez, ¿cierto?, un ambiente doméstico, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos mejorar este teletrabajo? Siempre haciendo diagnósticos. De hecho, hace poquito la superintendencia lanza, ¿cierto?, un diagnóstico como un autorreporte también en torno al teletrabajo, para ir tomando estos grupos de riesgo, por ejemplo, qué cargos pueden y qué cargos no pueden, ¿cierto?, hacer teletrabajo, y más o menos poder estructurar también ese mismo teletrabajo igual, ¿sí? Bueno, y además siempre es una labor que un poco, yo siempre destaco lo que ustedes han podido hacer, ¿cierto?, en estos webinars, que tiene el objetivo también de psicoeducar, ¿bien? Y de entregar herramientas a los trabajadores, entregar herramientas, ¿cierto?, a las personas sobre
cómo cuidar, por ejemplo, su salud mental, en qué consiste, ¿cierto?, la ley de teletrabajo, cómo poder estructurar, ¿cierto?, en este caso mi trabajo también para hacerlo eficiente, ya, es decir, las metas, el rendimiento, pero que nunca afecte, ¿cierto?, mi salud mental y mi salud física, finalmente. Un profesor me decía el otro día, nosotros en este tiempo no hemos sacado la mugre, no es que hagamos 2 horas y después no hagamos nada más, de hecho que tenemos muchas cosas que hacer, y nos ponemos la camiseta en ese sentido. Yo siento que ellos han sido trabajadores que lo han dado todo, ¿cierto?, en este proceso. Pero tienen una consecuencia psicoemocional de eso. Sienten que, por ejemplo, no le dan cobertura total a sus hijos, a sus familias, ¿cierto? Y eso también genera consecuencias a nivel psicológico, dentro de algunas, ¿cierto?, situaciones. Bien, ¿qué busca una empresa? ¿Ya? En un teletrabajador, pensando, ¿cierto?, en este actor del teletrabajo. Y tiene mucho que ver con lo que decía Karin recién, ¿cierto?, que sea automotivado, ¿cierto?, que gestione bien su tiempo. Y ojo, yo, por ejemplo, tenemos compañeros de trabajo que a lo mejor no se levantan a las 8 de la mañana y se van a levantar, pucha, a las 10, y mientras eso no interfiera en su trabajo, y en vez de terminar de trabajar a las 6, o incluso comenzar a las 10 y terminar a las 6, si hacen un uso efectivo de ese tiempo, también está bien, ¿cierto? Por ejemplo, el teletrabajo, ¿cierto?, nos permitiría ir 1 hora al médico a las 9 de la mañana, volver, rendir, ¿cierto?, utilizar bien ese tiempo y tener igual, ¿cierto?, nuestra tarea lograda a final del día, ¿bien? Por lo tanto, motivación, responsabilidad, proactividad y obviamente un manejo tecnológico, que es algo que también nos hemos ido adaptando, ¿cierto?, en la medida que vamos avanzando en esto que es el teletrabajo. Hoy día estábamos en una reunión en la mañana y complicadísima la que estaba acá, la anfitriona de la reunión, porque no podía compartir, que el micrófono después se los perdían los participantes. Uno entiende que es parte de irnos un poco adaptando a estas tecnologías, pero yo creo que todos en algún momento hemos pasado por ese estrés también. Yo al principio del semestre también, pues nunca encontraba el aula virtual, por ejemplo, y eso es parte un poco de irse adaptando también a este teletrabajo. ¿Bien? Ahora, ¿qué recomendaciones tenemos, chiquillos, para ustedes? ¿Sí? Entendiendo que ya tenemos estructurado el teletrabajo, que tenemos una jefatura también que ejerce un liderazgo adecuado de este trabajo remoto, y estructuras, es decir, la empresa nos da los implementos que necesitamos para trabajar, por lo tanto, vamos a dar recomendaciones, ¿cierto?, para este teletrabajador o este estudiante, ¿cierto?, en contexto de clases online. ¿Bien? Recomendaciones para iniciar la jornada y para terminarla, ¿bien? Ojo con esto, yo sé que hago clases a las 8 de la mañana y siempre vamos a recomendar ducharse, hacer la cama, cambiarse de ropa y salir de la pieza, ¿ya? No porque hagamos un llamado en ese sentido a la higiene, ojalá, ¿cierto? Pero en realidad este tiene un objetivo más bien de hacer despertar físicamente, ¿cierto?, y por lo tanto cognitivamente a ese teletrabajador o a ese teleestudiante. Y además que si yo estoy en mi cama, si yo estoy en mi pieza, eso es un lugar de mi casa que me llama o al descanso o a la recreación, ¿cierto? Tengo la televisión probablemente cerca, en invierno abrigadito, ¿cierto? Entonces, como que nos llama a dormir, ¿sí? Por lo tanto, si nos duchamos, cambiamos ropa, vamos al comedor o vamos al escritorio, efectivamente ya nos disponemos también para ser productivos, ¿bien? Bueno, y lo principal, dentro del día, planificar qué cosas van a hacer y generar pausas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si en realidad trabajamos las 8 horas de corrido, vamos a terminar con dolores de espalda, tendinitis, ciertos dolores físicos asociados a lo mejor la mala implementación del lugar de trabajo, pero además que si no planificamos lo que hacemos en el día, que tiene que ver con la gestión del tiempo, podemos irnos a dormir en la noche y recordar todas las cosas que tenemos pendiente, que son una lista interminable y que no terminan nunca, ¿cierto? En cambio, si por día planificamos las cosas que tenemos que hacer y terminamos el día y hacemos esas 3 cosas que teníamos pendientes, eso ya nos da un gusto, ¿cierto? Yo dije, ya, hoy día logré lo que tenía que hacer. Y para los que les gusta jugar PlayStation, para los que les gusta, por ejemplo, a mí leer un libro después que termino de trabajar, a lo mejor hacer ejercicio en la mañana, cualquier estrategia de autocuidado que les permita, ¿cierto?, después de terminar su jornada laboral también. Porque si tengo 20 pendientes y voy en el pendiente 5 y son las 8 de la noche, voy a seguir,
¿cierto? Y nos van a dar las 10, las 11, ¿cierto? Hasta las 12 de la noche. Necesitamos también saber parar. ¿Sí? Bueno, y en contexto de crisis sanitaria, no sobreinformarnos. Ya la sobreinformación también nos hace mal, nos afecta, nos genera ansiedad, y un poco pensando en lo que hablamos también la semana pasada. Lo que más cuesta, más que iniciar, es terminar, ¿cierto?, la jornada. ¿Bien? Y la principal recomendación ahí, si por ejemplo trabajan en su escritorio, terminan de trabajar y se guarda todo. ¿Ya? Guardan el computador, guardan, ¿cierto?, los lápices. ¿Para qué? Para que cuando ustedes miren en su casa o en su espacio doméstico, no vean las cosas del trabajo. ¿Ya? Porque si yo estoy acostada, ¿cierto?, y me puse a ver una película y tengo al lado mi escritorio, la tentación de abrir ese computador es sumamente alta si no terminé los pendientes del día. ¿Bien? Ahí es muy importante, ¿cierto?, guardar todo y tener un gesto que genere el término de la jornada laboral. Es decir, para los que trabajan a lo mejor con alguna camisa o alguna credencial, se cambian ropa. Ponen una alarma en el celular, ¿cierto?, que me recuerden, ojo, son las 6 de la tarde y tienes que dejar también de trabajar, porque tenemos que terminar en algún momento. Es muy desgastante también trabajar tantas horas, y hoy día más del 70% de los chilenos trabaja 2 horas diarias más de las que debería trabajar, producto también del teletrabajo. ¿Bien? Y no es menor, ¿cierto?, la realidad doméstica que pueda vivir cada teletrabajador o teleestudiante hoy día, ¿cierto? Intentando ir a una clase online, estando en familia, intentando teletrabajar también estando con niños, o incluso una realidad que a veces invisibilizamos, que es todas las dificultades que también tiene vivir solo o vivir sola, ¿cierto? Efectivamente, para un alumno o algún profesor que vive solo o vive sola y no sabe cómo entrar al aula virtual, o tiene un problema de actualización con el computador, etcétera, ¿cierto? Va a ser mucho más difícil pedir ayuda en ese momento, o incluso cómo nos repercute también estar distanciados físicamente, ¿sí? No hay ninguna realidad que sea más fácil que otra, ¿cierto?, a la hora de pensar que propicia más o menos, ¿cierto?, el teletrabajo. ¿Bien? Y tenemos algunas recomendaciones. Lo más importante es siempre, si estamos en familia, que cada integrante de la familia sepa en qué horarios, por ejemplo, yo tengo clase, ¿cierto? En qué horario, ¿cierto?, tengo una reunión importante y tengo que teletrabajar, y obviamente esa familia, ¿cierto?, también respete ese espacio. Ahora, si tenemos hermanos pequeños, niños pequeños, que a veces, ¿cierto?, nos pasa que andan saltando, ¿cierto?, acá a los lados, es parte, ¿cierto? Si yo estoy haciendo clase a un alumno y se cruza su mamá, ¿cierto?, con ropa sucia, es parte de eso también, ¿cierto? Y uno lo entiende, y un poco es una invitación a entender que cuando abrimos nuestras cámaras, también abrimos nuestros espacios personales, ¿sí? Entonces, si por ejemplo alguno, no sé, Cristóbal tiene ahí un cuadro, eso es parte también de su ambiente personal, ¿cierto? Por lo tanto, hay que también respetar, y si pasan esas cosas y ahora mi vecino se pone a taladrar, es parte también de este teletrabajo. ¿Bien? Lo más importante, con las familias siempre comunicarnos, coordinarnos, ponernos de acuerdo, poder apoyarnos también con estos espacios. Cuando tienes clases, cuando trabajas, ok, yo me hago cargo del almuerzo hoy día, bueno, yo no me puedo hacer cargo del almuerzo hoy día, pero lavo la loza cuando termine, y esas cosas domésticas que son parte también del teletrabajo. Y con los niños tratar de explicar, ¿cierto?, lo que está pasando. Por ejemplo, hay algunas mamás que se encierran en una pieza y ponen un cartel, ¿cierto?, estoy en reunión, ¿cierto? O pregúntale a tu papá, o en el refrigerador hay fruta, que son algunos de los memes que hemos podido ver, ¿cierto?, en contexto también de teletrabajo. Organizar a la familia para también generar esos espacios también para poder trabajar y también poder estudiar, ¿sí? Dar certidumbres y estructurar, ¿cierto?, este teletrabajo nos permite sobre todo disminuir las ansiedades, disminuir también los problemas a veces domésticos por falta de coordinación. Y ojo, un tips ahí para los que tienen hermanos: si por ejemplo a lo mejor Daniela tiene una clase en 1 hora más, abre YouTube, a su hermano chico le pone zumba para niños o alguna actividad física, y que bote toda la energía que tenga ahí el hermano, para que cuando ella comience su clase online, él esté ya un poquito más cansado y también más relajado, que son algunas, ¿cierto?, de las recomendaciones que podemos encontrar. ¿Bien? Y en el caso de que ustedes vivan solos, ahí también tenemos algunas recomendaciones. Nunca aislarse.
pedir ayuda si sienten, ¿cierto?, que a lo mejor les está costando más un poco más el teletrabajo, si a lo mejor, ¿cierto?, les están costando concentrarse, levantarse, motivarnos a lo mejor por las clases online también, buscar ayuda, ¿cierto?, y buscar soporte dentro de nuestras redes de apoyo, amigos, familias, pero también profesionales que están para eso, ¿cierto?, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, incluso también el comité de bienestar que ustedes también tienen en la carrera, ¿sí? Buscar la comunidad y, ojo, un dato muy bonito, ¿cierto? Para los teletrabajadores que viven solos, como también adoptar mascotas, son un tremendo aporte emocional también para el teletrabajo cuando estamos más en la casa, independiente que a veces, ¿cierto?, se nos aparezcan ahí y mis alumnos ya conocen mi mascota, interrumpen a veces, pero son un soporte emocional, ¿cierto? Son también una compañía que les puede también dar acompañamiento a lo mejor a las personas que también viven solos. Si viven solos, puede ser tremendamente complicado hablar de sus sentimientos con las personas que quieren, ¿cierto? Y a veces eso nos da la impresión de que si le cuento a otra persona que me importa, que estoy mal, lo puedo también preocupar, ¿cierto? Tenemos que entender que hoy día más que nunca hablar de nuestras emociones nos puede ayudar también a la gestión de estas emociones y obviamente también a sentirnos mucho mejor y por lo tanto más disponibles para trabajar, pero también, ¿cierto?, aportar al bienestar de cada uno de ustedes, ¿sí? Bien, y para ir ya cerrando, para empezar la parte más entretenida que son las preguntas, solamente me quiero quedar con con este cambio, ¿cierto?, de paradigma y entender que hoy día el teletrabajo, ¿cierto?, si bien tiene muchos beneficios y esperamos, como dijo Karin, ¿cierto?, que el teletrabajo hoy día se mantenga en muchos puestos de trabajo porque tiene beneficios, hoy día también es una oferta, es una ventaja competitiva para ustedes hacer la práctica en contextos de teletrabajo porque demuestra un proceso adaptativo también al cambio, demuestra también muchas competencias asociadas a irnos un poco acostumbrando a esta nueva modalidad, pero hoy día el teletrabajo, ¿cierto?, está también asociado a un contexto emocional también distinto que nos trae esta crisis sanitaria y donde también estamos intentando, ¿cierto?, poder responder a todos estos roles. Por lo tanto, ¿cierto?, nunca hay que olvidar que en este teletrabajo, ¿cierto?, hay diferentes actores, ¿cierto?, tiene que ver con nuestra disposición, con nuestros recursos, ¿cierto?, con nuestra forma de teletrabajar, pero también está asociado a un estilo de jefatura y estructuras y culturas también organizacionales que de alguna forma soporten también estas nuevas modalidades. ¿Hay que estructurar el teletrabajo? Sí. ¿Hay que entenderlo como un teletrabajo psicosocial? También. Ojalá que las organizaciones pudieran hacer diagnósticos de salud mental para saber también cómo están sus trabajadores, hacer diagnósticos de qué les parece el teletrabajo y cómo se han ido también un poco adaptando para, obviamente, definir brechas, ¿cierto? Y en esas brechas, psicoeducar, en esas brechas, entregar herramientas no solamente físicas, ¿cierto?, sino que también herramientas emocionales para ese mismo teletrabajo. ¿Sí? Chiquillos, estoy lista. Excelente presentación por parte de la magíster Carolina Gaete. Ahora queda el chat y el micrófono abierto para las consultas. Empezaremos con la pregunta que nos dejó Milena Palta. ¿De qué aspectos son fundamentales en un currículum para ser contratado de forma rápida? Bueno, Es bastante amplia la pregunta en realidad, o sea, si me permiten, primero definamos qué es lo que es rápido, ya dependiendo del contexto en el que estamos actualmente, el tipo de trabajo que va a realizar, porque tal como lo hablaba la profesora Karin, efectivamente hay muchos tipos de trabajo también. O sea, el tema del teletrabajo, pensemos en que partió con el tema del petróleo, que era muy caro el transporte, y obviamente si nosotros vamos a pensar en trabajar en una minera o trabajar en un lugar que implique más distancia y que sea más costoso para la empresa, encontrar trabajo va a ser más largo el proceso. En cuanto a los currículos, es difícil dar una respuesta tan genérica en realidad, porque no hay una varita mágica, no existe una varita mágica. El currículum tiene que adaptarse para cada situación, para cada tipo de trabajo, y desde ya le invito a esa persona que tiene la duda que se contacte con egresados para que tome una asesoría. Duran 60 minutos,
se les revisa el currículum, se les explica todo el proceso que involucra el proceso de selección, la entrevista, y es gratis. Así que para que puedan tomar esas iniciativas y son conmigo directamente, o pueden meterse al Instagram de egresados, a la página de egresados. De igual, si me escriben por el chat, les puedo dejar el correo también. Pero no existe la varita mágica, quiero que se queden con esa idea. Estamos en un contexto súper complejo donde encontrar trabajo rápido va a depender mucho de la necesidad de la empresa, de lo que yo pueda ofrecer, ¿cierto? De que justo estén buscando, y además que mi currículum llegó en un buen momento, ¿ya? Pero el currículum de por sí solo no es mágico, ¿ya? Gracias, Maximiliano. Y respecto a eso, yo igual quería ahí hacer una acotación que tiene que ver con gestión de recursos humanos. Yo no recuerdo si, bueno, todos los que están acá, con todos los que están, los alumnos que están aquí, habremos hecho gestión de recursos humanos cuando yo fui la profesora de la asignatura, pero hay una diferencia entre la descripción del cargo y los requisitos del cargo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que pueden llegar a mí, o bueno, yo nunca voy a decir a mí porque no voy a ser tan autorreferente, pero por ejemplo, si yo estuviera a cargo de la dirección de recursos humanos de una empresa, me pueden llegar 20 ingenieros comerciales exactamente con los mismos profesores, misma corte, mismos conocimientos, etcétera, y a lo mejor ni siquiera me voy a fijar en la nota, pero la descripción del cargo, por ejemplo, podría ser un gerente de finanzas, que, bueno, ustedes saben que es lo que a mí me encanta, o alguien que esté encargado de lo que tiene que ver incluso con recursos humanos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Son las habilidades. No, nunca hay que sentirse mal, porque las habilidades para esa empresa son distintas a las de mi compañero, porque la habilidad que la empresa requiere, digamos, puede ser obviamente distinta a la que va a pedir otra empresa. Entonces, está la descripción del cargo y están los requisitos del cargo. Ahora, el tema, si yo lo llevo exactamente al teletrabajo, que fue lo que pasó este semestre con el tema de las prácticas, tiene que ver con esa habilidad para adaptarme ¿ya? A ciertas condiciones nuevas. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy día de ustedes. Absolutamente imprescindible adaptarse, ser flexible. El que no tiene todas las habilidades las va a tener para una cosa, pero no para la otra. Las va a tener para la otra, pero no para la otra. Me refiero a que todos siempre van a tener trabajo. Imagínense ustedes los datos que tiene lo que aquí tienen Maximiliano y Edgar. O sea, somos una de las carreras que más se adapta o que más trabajo tiene al primer, segundo, tercer año. Y es por lo mismo, porque somos muy flexibles, pero ahora tenemos que tener cuidado, chicos, en que esto se transmita a lo que es el teletrabajo, porque no vaya a ser que nos quedemos en el intento, no vaya a ser que seamos ingenieros comerciales solamente presenciales y nos quedemos votados con esta particularidad que es esta contingencia, y tal como decía la profesora Gaete, Maximiliano y Edgar, obviamente nos vino de sorpresa, pero lamentablemente, tal como dice la decana, vino para quedarse. Entonces, tenemos que tener cuidado con aquello, ¿ya? Y es algo que a mí de verdad me preocupa mucho, sobre todo cuando hablo con los supervisores de las prácticas, porque obviamente que ellos están preocupados de repente de que no todos tienen las mismas habilidades. No significa que sean malos estudiantes, no significa que sean malos profesionales, pero esa capacidad de adaptación es la que nosotros tenemos que mantener. Muchas gracias, profesora. Otra pregunta que tenía es que si actualmente, con la situación del teletrabajo y la pandemia, aún existe la misma oportunidad del crecimiento laboral de una persona. Sí, en ese sentido, Rubén, efectivamente, de hecho, hay muchos cargos que producto de la crisis sanitaria se han incluso aumentado la solicitud. Por ejemplo, vimos en algún momento, ¿cierto?, que la oferta en torno a profesionales de la salud, por ejemplo, como enfermería, ¿cierto?, que es una carrera de la universidad, estaba teniendo ahí un impacto en torno a la empleabilidad y hoy día, ¿cierto?, subió un montón por la misma crisis sanitaria. Si bien, por ejemplo, la región de Coquimbo hoy día es la región que más porcentaje de desempleo tiene a nivel nacional, y eso es un número importante,
importante, ¿cierto?, de tener en la retina. Hemos visto que estos últimos meses, sobre todo por ahí salió una noticia, yo creo que la semana pasada o la antepasada, que sí había mejorado ahí el número también en torno al desempleo porque se estaban reactivando, ¿cierto? Por ejemplo, hoy día que los restaurantes en nuestra región, ¿cierto?, puedan atender al aire libre o con ciertos requerimientos sanitarios, abre, ¿cierto?, que se vuelvan a contratar muchos puestos de trabajo también. Pasamos un periodo crítico, ¿cierto?, por crisis sanitaria, y es entendible, si bien algunos cargos aumentaron, ¿cierto?, en empleabilidad, otros disminuyeron, esperamos, ¿cierto?, que también haya una reactivación, incluyendo ahí, como mencionaba también la profesora Karin, estas habilidades en torno también al teletrabajo. De hecho, si hoy día revisamos páginas como Laborum, ¿cierto?, hay reclutamientos para cargos específicos en modalidad teletrabajo para el resto del 2020 y probablemente también primer semestre también del 2021. Bueno, damos paso a la pregunta que nos hace Nicolás Gómez. Maximiliano, ¿Me deja? Justo sí. he levantado la manito para poder comentar sí. algo. Disculpe. No se preocupe. Mira, lo que pasa es que no sé si ustedes están familiarizados con la idea de por qué los elefantes, que son tan gigantes, bestias, animales, no se mueven, pese a que están amarrados con una simple estaca. ¿La han escuchado, no? Los elefantes, tú decís, oye, pues el elefante levanta la patita y sale volando la estaca. Pero eso es porque ellos los criaron desde muy chiquititos de que esa estaca, si se movían, lo iban a castigar. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros ahora si hago una analogía? Están pensando en buscar trabajo acá en su región, en su país. Y lo que nos ha demostrado el teletrabajo es que podemos estar trabajando para China o Estados Unidos desde tu computador, desde tu casa, desde un café. Entonces, lo que ustedes tienen es conocimiento. Son una generación de conocimiento, de acceso a la información. Somos la generación que ha tenido mayor acceso a la información de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Entonces, está cuánta movilidad y motivación e impulso tienen ustedes para buscar oportunidades que estén en cualquier parte del mundo. Existe un concepto de los nomads, que se pronuncia con la K al inicio, pero la pronunciación es nomad, que habla de esta generación de movimientos, estos profesionales que trabajan para todas partes del mundo desde un computador centralizado, porque ellos saben hacer algo. ¿Sí? Tú sabes, y tú te estás formando para hacer algo, que eventualmente vas a poder tener que tener reuniones presenciales, por ejemplo, viajar por el mundo te va a permitir eso también. Entonces, sacarse un poco la idea de que estamos acá en la región de Coquimbo y que tenemos que trabajar, ojalá, a máximo 30, 40 minutos de la casa, y si trabajo más lejos es un tremendo sacrificio. Hay que sacarse esa idea. Sí, Maximiliano, agradezco mucho, pero mucho lo que acabas de decir, porque justamente fue lo que pasó con Ingeco en este primer semestre. Fue la única carrera que tuvo, que tiene todos los alumnos en práctica, la tuvo en el primer semestre porque justamente gracias a ese concepto, que lo conozco obviamente de mis profes de mi universidad de hace 30 años atrás, teníamos ese concepto del movimiento. No fue problema decir, bueno, hagan prácticas en Ovalle, en Illapel, en Concepción, porque da lo mismo si estamos teletrabajando. Entonces, ese concepto yo entiendo que cuesta, pero hay que cambiarlo, porque supongamos que ya la pandemia se termina, supongamos ya, marzo de 2021, pero ¿quién nos dice a nosotros que nos venga otra crisis mundial y nos haga, obviamente, y los obligue a los estudiantes a adaptarse de nuevo a lo que es el teletrabajo? Entonces, tenemos que ser flexibles, tenemos que entender que lamentablemente el mundo no es como nosotros lo pensábamos antes, a lo mejor de todo esto. Y es súper importante el concepto, así que de verdad que lo agradezco. A mí me enseñaron, bueno, voy a contar una cosa muy personal, pero yo en el año 1992, yo me tuve que ir a Chiloé porque, bueno, me casé, tuve a mi hija, y yo seguí estudiando todo el 92-93 desde Chiloé, y ahí no había nada de teletrabajo, ni había nada no había ni siquiera internet, y aún así, mediante correo de carta, con mis compañeros y fax, nosotros seguimos funcionando, y así logré hacer mi tesis, por ejemplo, con mi compañero. Entonces, obviamente que sí existe la posibilidad de que uno trabaje a distancia, mientras uno se proponga, obviamente, su meta.
Una cosa, gracias profesora Karin, una cosa importante es que, para agregar, que no somos ciudadanos tan solo de Chile, somos ciudadanos del mundo. Entonces, ¿qué responsabilidad tienen ustedes, por ejemplo, hacerse las normas de Chile? Tremenda, porque son ciudadanos de acá, ¿cierto? Pero ustedes pueden encontrar tremendas oportunidades en Estados Unidos, en México, en un montón de lugares. Hagan el siguiente ejercicio, cuando los llamen a su teléfono para decirles, ¿sabes qué? Le venimos a ofrecer un plan estamos hablando de Movistar, de BTR, de Entel, hagan un ejercicio. Pregúntenle, ¿de dónde me estás llamando? ¿De qué país estás? Si llamas a un servicio técnico por ejemplo, yo llamé hace 2 meses atrás a Apple para preguntar unas cosas, hice una cita y estaba hablando con una persona que estaba en España. Y para España eran como las 4 de la mañana, a esa hora. Entonces tú que hay, pero ¿cómo? Sí. Entonces uno se tiene que mover. Entonces esa es la invitación. Bueno, procedemos con la pregunta que quedó en el chat. ¿Qué sucede con los datos de egresados que estén trabajando fuera del territorio? Creo que esta pregunta la podría responder Edgar Espinosa. Sí, Edgar. buenas. Sí, sí estaba escuchando. Los titulados que están fuera del territorio, hay un porcentaje hay una cosa técnica del dashboard del Tableau, que nosotros usamos este software, que, no, que nosotros preguntamos en la encuesta, porque fue así diseñada y viene así hace tiempo, que ya, si no están en Chile, ¿en qué país están? Y nos dice qué país, pero nosotros ahí estamos exhibiendo los datos por región. Entonces yo sé, por ejemplo, que hay ciertas personas que están en España, en Canadá y en otro país X, pero no sé si están en Barcelona, no sé si están en Toronto. Entonces por eso es una incompatibilidad para mostrar el dato. El porcentaje de los que están en otro país es menor al 5%, como un 2, no, ahora recuerdo que era como menor al 1% de los titulados con encuestado el año hasta del estudio pasado. Y ellos sí, se les pregunta si están trabajando, o sea, si están incluidos en la empleabilidad. No hay un estudio de ellos de por sí, porque en realidad porcentualmente no son demasiados. Esa sería la respuesta, pero los que están en el extranjero están trabajando. O sea, no es que estén allá vacacionando solamente. Y tal como lo dijo Edgar, para eso es importante que ustedes actualicen sus datos. En el chat comentó que es importante que en Fénix ustedes cuando egresan siguen teniendo acceso, tienen la bolsa de empleo, tienen las actividades que realizo yo, las que realiza Andrea Soto y muchas más, seminarios. Entonces, si ustedes no actualizan sus datos, nosotros no podemos contactarlos. Y si no los podemos contactar, porque es la vía oficial para hacerlo, no podemos levantar información. ¿Sí? Entonces, esto que hacemos es gracias a que ustedes se mantienen en contacto con nosotros. Entonces, para que tengan en consideración. Ya, muchas gracias. Vamos a dar por finalizada la actividad y para terminar les queremos dar las gracias a los 4 expositores, a Maximiliano, a Edgar, a Karin y a Carolina por su tiempo y su dedicación a los estudiantes. También queremos agradecer a la Comisión de Comunicaciones que hoy estuvo transmitiendo la actividad. Todos ustedes son parte fundamental para que estas actividades se lleven a cabo, así que muchas gracias. Y también quería compartir una actividad. Bueno, también los queremos invitar a esta actividad que de hecho ya comenzó hace unos minutos, que es un conversatorio de métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual que lo va a exponer la matrona Claudia Plaza. Y esta actividad la está organizando la Comisión de Género que tiene la carrera de Ingeniería Comercial. Y también obviamente los queremos dejar a la primera actividad del Phoenix Fest, que va a ser el próximo lunes, martes 10 de diciembre a las 16 horas, y va a exponer uno de los exponentes como más importantes de emprendimiento en Chile, Iván Vera. Y eso, volver a agradecer su participación y ojalá seguir contando con todos ustedes las distintas actividades que sigamos organizando. Muchas gracias. Bueno, yo igual quisiera agradecerles a todos.